Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por estar ahí y espero que os estén sirviendo estos vídeos de ayuda, ¿vale? Hoy quería hablaros de algo súper importante y que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que las expresiones faciales de nuestros personajes han de contener los mismos principios de animación que aplicamos para el resto del cuerpo. Muchas veces creamos poses muy bien construidas corporalmente y nos olvidamos un poco de la cara, que está muy bien, que el cuerpo de por sí ha de funcionar perfectamente y debemos intentar leer cada pose, cada gesto simplemente con el cuerpo, pero también tenemos elementos como la cara que nos ayudan a potenciar eso que queremos transmitir, con lo cual no tenemos que olvidarnos de ello nunca, ¿vale? Entonces, eso, creo que es importante que no olvidemos, o no olvidemos que los principios de animación también se aplican en la cara, todo eso que hablábamos de intentar evitar las simetrías, de forzar la línea de acción, todo eso es algo que debemos aplicar también en nuestro rostro y que nos va a ayudar a expresar mucho más. Entonces, como siempre, voy a utilizar a Fred para realizar este ejemplo práctico, que es, bueno, como siempre ya sabéis que es un personaje que creamos en arte de animación para, bueno, para mis chicos del máster de animación de UTAD, para el grado también, y que nos va a servir de perlas para que yo os explique todo esto que os quiero transmitir, ¿vale? Entonces, como os decía, siempre tenemos que llevar la expresión facial mucho más allá, ¿vale? Para que se lea lo mejor posible y para focalizar al máximo. Yo siempre hablo de las líneas de acción, de que todo fluye hacia un punto, y es que en animación es súper importante que no haya cosas desconectadas, ¿no? Entonces en facial no debe ocurrir lo mismo. En este caso es muy importante siempre ayudar al espectador a guiarle hacia dónde debe mirar. Y para ello tenemos que contar con todos los elementos de los que dispongamos. Entonces, un poco para ayudar a guiar al espectador y para aplicar el appealing en los faciales, voy a poneros un ejemplo práctico que va a estar todo esto metido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a Fred la tenemos mirando hacia un lado de la pantalla y vamos a aprovechar eso para romper las simetrías, para forzar un poco más y para focalizar mucho más el punto de atención. Tener en cuenta que siempre debemos forzar nuestra cara y que sea lo más appealing posible, ¿vale? Sin romperlo demasiado y siempre dentro del estilo. Y para ello se usan mucho romper la simetría. Entonces, en este caso nos viene muy bien el que Fred está mirando hacia un punto concreto porque nos va a servir mucho más para poder forzar lo máximo y para que se entienda muy bien el concepto. Entonces, por ejemplo, en este caso Fred está mirando hacia este lado y lo que haremos es, por un lado, intentar forzar la línea de acción de la propia cara. Como está mirando en este punto, lo que haremos es, con el squash de la cabeza, rotarlo un poquito más, ¿vale? Y el squash de la mandíbula hacia acá, ¿vale? Eh, voy a hacer esto en una pose distinta, se me olvidaba, ¿vale? Para que luego veamos la diferencia, que creo que merece la pena. Entonces estos valores los voy a resetear y vamos a trabajar en este keyframe. Bueno, lo que quiero conseguir con esto es forzar la línea de acción, ¿vale? Os voy a poner aquí un ejemplo. En este caso, como Fred está mirando este punto, por aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que todo fluya hacia ese lado. Entonces, que tenemos que conseguir este triángulo, ¿vale? Con la cara. Tenemos que conseguir al máximo este triángulo con la cara. Para ello empezamos con la línea de acción de la cabeza. Como veis aquí, ahora es recta, ¿vale? Entonces lo que he intentado hacer, haciendo el squash y el stretch, girarlos hacia un lado, lo que he intentado conseguir es forzar esa línea de acción. ¿La veis? ¿Veis? Aquí es recta, pero aquí ya está torcida, ¿vale? Ya está más forzada. Entonces lo que haremos es eso, forzar esta línea de acción y comprimir esta parte de la cara y expandir esta, ¿vale? Para conseguir este triángulo. Así conseguiremos forzar al máximo la intención de que Fred está prestando su atención a este lado de la pantalla. Esto es algo que se usa el 1000 por 1000 de las veces. Fijaros en cualquier película de animación donde el personaje está mirando, se usa este tipo de compresión de cara. Fijaros que ya no, vamos a seguir adelante, ¿vale? Ya no solo forzando la línea de acción, sino con todos los elementos que vamos a ver, conseguimos crear este triángulo. Ya os digo que si fijáis en cualquier peli lo vais a ver. Entonces, sigamos. Para ello ya hemos utilizado el squash y el stretch. Como siempre yo os digo de que hay que tener cuidado, que no merece la pena que se note demasiado que estamos abusando, ¿no? Para mí hay que tener cuidado, con lo cual yo lo uso sutilmente, ¿vale? Y ahora contamos con otros elementos más reales, como las cejas, ¿no? Entonces, para ello lo que haremos es
subir una más que otra, ¿vale? Veis que la pose ya estaba construida, pero lo que estamos haciendo es forzarla un poquito más, ¿vale? ¿Veis cómo ya se está generando aquí este triángulo? ¿Vale? Al levantar esta ceja, aquí, un poquito más, y tener esta más abajo, lo que estamos haciendo es crear estas líneas, ¿vale? Y luego lo que tenemos que ir a hacer es crear estas otras. Esta otra línea la vamos a crear, primero ya lo hemos hecho con la mandíbula, y ahora lo vamos a hacerlo con la boca. ¿Vale? Entonces vamos a forzarlo un poquito más. Podemos bajar un poquito más esta para forzarlo un poquito. Como siempre, bueno, yo voy rápido con estas cosas porque son vídeos que quiero que no duren mucho, pero esto siempre dándole amor y todo el mimo posible. Aseguraos de que todas las líneas de las cejas fluyen también. Es importante que no haya una ceja aquí y otra aquí, por ejemplo, porque aquí tenemos un espacio que estaría roto, con lo cual siempre intentar crear una línea lo más suave posible. ¿Vale? Si levantamos esta, pues intentar conectarla con esta, ¿vale? Que siempre fluya hacia un mismo lado, ¿vale? Entonces ya tenemos esto aquí bien conectadito. Como os decía, la boca también es otro elemento con el que juego bastante, lo que se debe jugar bastante para crear ese comportamiento, ¿vale? Entonces quizá pueda forzar un poquito más el squash de la mandíbula e incluso la propia comisura, para intentar que no sea simétrica, es decir, que aunque ya el propio squash nos ha levantado más esta comisura que esta, pero para intentar que sea lo menos simétrica posible, pues vamos a intentar levantarla un poquito más. ¿Vale? ¿Veis cómo ahora este punto está más levantado que este? Ya estamos consiguiendo el famoso triángulo. ¿Veis? Esta es cuando estaba en el primer frame, que estaba mal, que están en el mismo punto, ¿vale? Esto está mal, pero ahora, como veis, ya la tenemos levantada. Con lo cual ya tenemos aquí esta línea. Y esta ceja hacen esto, ¿vale? Que es básicamente lo que queremos conseguir. Se pueden jugar con todos los elementos que queráis, con cuidado. Podéis incluso levantar este párpado un poquito más que este, ¿vale? Sutilmente. Se puede jugar incluso con el squash. O sea, hay un montón de elementos que te permiten, vamos a bajarlo un poquito, que te permiten que toda esta parte de la cara quede más squasheada, ¿vale? Entonces, con cuidado y siempre intentando no ser demasiado evidentes, ya os digo que dependerá mucho del estilo que uséis, ¿vale? Pero con cuidado siempre se tiende a exagerar un montón. Y ya os digo, fijaros en cualquier película de animación en el que este elemento está, ¿vale? Entonces vamos a ver el antes y el después, ¿veis la diferencia? Esto es como una pose estándar, recta completamente, y de repente aquí, ¡boom!, estamos focalizando todo el centro de atención, estamos dirigiendo la mirada hacia este punto, estamos haciendo una línea de acción más forzada, estamos rompiendo la simetría, ¿vale? De repente nuestro personaje tiene mucho más appealing, ¿vale? Si el personaje en el plano se pusiera a hablar hacia el otro lado, ese triángulo, ¿vale?, debería ser invertido. Si ahora mismo es así, si Fred hablara hacia el otro lado de la pantalla, tendríamos que, por supuesto, cambiarlo hacia este, ¿vale? Y siempre se utilizan los giros, los medios, para hacer un squash, y cuando vuelva a hacer el stretch, ahí ya cambiamos la orientación de las cejas, la sonrisa y tal. Ya os digo, como siempre, que dependiendo del estilo es mucho más exagerado ese cambio de arco que en unos casos que en otros. Pero incluso en las películas más realistas, entre comillas, de animación o más naturalistas, estos elementos están, ¿vale? Entonces, creo que merecía la pena que explicaros un poquito que no nos debemos olvidar del facial, y más adelante seguiré hablando más cosas de facial porque creo que son bastante importantes, pero creo que esto es un poco la base importante y la base grande a tener en cuenta a la hora de, bueno, de posar nuestros personajes, ¿vale? Como siempre, un placer teneros ahí y dentro de poquito más vídeos. Si tenéis más dudas, si queréis sugerencias para que yo cree nuevos vídeos, por favor me escribís un mail y me contáis, ¿vale? Y bueno, como siempre, animar mucho y nos vemos en la próxima.